De vuelta con Cerrando la Noche y tal como anunció Giovanni, vamos a conversar esta noche con el amigo y hermano, el licenciado Basilio Sánchez, quien es contador público autorizado, especialista en materia tributaria. Y esta noche hay un tema muy caliente. Sí. Desde hace ya unos meses ha estado baloteándose en los medios de comunicación, en los sectores empresariales y comerciales, en los sectores profesionales, sobre todo los profesionales liberales que asumen un conjunto de obligaciones en función de esta ley que, aunque se dice nueva, lo que ha habido es una modificación a la 72 sobre lavado de activos y financiamiento a actividades del terrorismo. Y con esta nueva norma, la 155-17, se ha armado todo un revuelo nacional por las implicaciones que ha de tener en los próximos, ya, porque en efecto ya empezaron los órganos encargados de la regulación a dictar las normas correspondientes para garantizar la fiscalización y la implementación de esta ley sobre lavado de activos y financiación a actos terroristas y narcotráfico. Y para ello vamos a dejar que Basilio Sánchez nos explique un poco sobre esta ley. Buenas noches, Basilio. Buenas noches, muchas gracias, don Junior, don Giovanni. Gracias. Gracias por tenerme de nuevo en este espacio. Fíjese que realmente la ley 155-2017 es una ley, como dice don Junior, que lo que tiene es un upgrade, lo que tiene es una actualización para ajustarse a las recomendaciones que ha hecho el organismo que tiene que ver con la reglamentación y regularización mundial con respecto al tema del lavado de activos y el financiamiento al terrorismo, que es el GAFI, el Grupo Financiero Internacional, que dicho sea de paso, fíjese que este tema, diríamos que no es un tema de capricho del gobierno. En la semana pasada, el GAFILAB, que es una, diríamos, una dependencia del GAFI, estuvo en el país evaluando lo que tiene que ver la acción país con respecto a este tema tan neurálgico para el mundo, como es el tema de el lavado de activos y sobre todo el tema del financiamiento al terrorismo que tanta noticia ha provocado en los últimos años. Fíjese que la evaluación que este organismo ha hecho al país, ha hecho una evaluación sectorial primero, porque en esta evaluación la práctica que utiliza este organismo es hacer unas entrevistas puntuales por sectores y como la misma ley plantea cuáles son los sujetos obligados que han quedado de una manera, diríamos, más clara en esta nueva ley. Y diríamos que el foco, y como dice don Junior, que esta ley, diríamos, ha puntualizado como novedad, es que ha establecido de manera clara los sujetos obligados no financieros. Si vemos la ley anterior, diríamos que mantenía una regulación muy estricta sobre los sujetos obligados financieros, o sea, dicho sea de paso, el sector bancario. Este sector ha venido cumpliendo con la regulación de la ley anterior y ante esta nueva legislación, pues tampoco le es extraña, porque más o menos ya conoce lo que es la dinámica. Sin embargo, los sujetos obligados no financieros, que ahí esta ley pues incluye de manera clara lo que son el sector inmobiliario, o sea, los agentes inmobiliarios y las constructoras, los profesionales liberales, o sea, los abogados, los notarios, los contadores y otros profesionales jurídicos. Incluye también a los agentes, vendedores y compradores de vehículos, a los dealers y concesionarios. Y también hace una inclusión del sector cooperativo. Este sector inclusive en el principio estuvo
tratando de salirse, alegando, ¿verdad?, las virtudes de sección o de exención que las leyes le confieren, pero finalmente se entendió que dentro de este sector pudiera haber algún riesgo de... Son casi bancas, la cooperativa, son casi bancos. Así es. Sí. Pero yo creo que es importante aclarar, Basilio, que se ha generado alguna confusión. Esta ley 155-17 no crea ni disminuye ningún tipo de impuesto. Hay gente que piensa que la ley es materia impositiva y no es una ley que tiene que ver con la generación de impuestos. Es de carácter regulatorio. Es de carácter regulatoria, sancionadora, pero además, claro, ¿por qué impuesto interno juega un papel estelar? Porque efectivamente para regular a esos sujetos obligados, no vinculados al sector financiero, es justamente impuestos internos quien tiene ese error de supervisión y acercamiento, vigilancia de esos sectores que identifican claramente la ley. No solo los abogados, notarios, los contadores, sino los comerciantes también caen dentro del ámbito de la regulación de la DGI. Fíjate que hay un tema, inclusive al propio director de impuestos internos, diríamos que asume la responsabilidad por mandato, pero la verdad es que no debió de caerle a la dirección de impuestos internos esta responsabilidad, porque fíjate que en nada, como tú dices, Junior, en nada contribuye a aumentar la eficiencia recaudatoria desde el punto de vista directo, por lo menos. Pero entiendo que darle esta responsabilidad, otorgarle esta responsabilidad a la Dirección de Impuestos Internos, tiene más una línea de la percepción, o sea, de que a través de este órgano sí le iban a hacer caso. Porque fíjate que... tiene más alcance, Basilio, y mayor estructura. Que tú decís que la superintendencia de banco o otro organismo competente. Tiene más alcance. Lo que pasa es que la superintendencia de banco tiene una obligación con el sector financiero y bancario. Eso es lo que pasa. Sí, así es. Ahora, Basilio, pero yo creo que es discutible el aspecto relacionado con esta facultad que se le otorga a la Dirección General de Impuestos Internos. Y quizás tiene que ver porque todas las operaciones mobiliarias e inmobiliarias pasan por impuesto interno. Entonces, una especie también de control. Fíjate que dentro de las cosas que se han discutido, tanto con la DGI como con la Unidad de Análisis Financiero, con la UAF, es la desvinculación que debe de tenerse de manera clara para que no haya confusión con el sujeto obligado. Porque ahora, por ejemplo, dentro de las preocupaciones, y era como tú decías ahorita, dentro de las preocupaciones que tiene el sujeto obligado, es que se ve, diríamos, en control absoluto, tanto para el impuesto como para el tema de la obligación de la prevención del lavado. E inclusive, fíjate que el único reporte que se le puede enviar a la DGI en este caso son reportes estadísticos. ¿Por qué? Porque esta ley, su estructura, por los mismos riesgos que ella prevé, Junior, porque estamos hablando de que en algún momento algún sujeto obligado le tocará reportar alguna operación sospechosa. Entonces, estos temas tienen un debido cuidado que la misma ley lo prevé y la misma normativa. Entonces, definitivamente hay un tema de percepción que difícilmente se le quite de la cabeza a cualquier sujeto obligado, de que estando en manos del mismo regulador para impuestos y para el tema de prevención, como que no exista una especie de vinculación. Y diríamos que de hecho, por la naturaleza de la propia DGI, de que allí es que tú tienes que transar toda operación formal, tanto vehículo, inmueble, cualquier acto de acciones, pues evidentemente él también tiene la información. Yo creo, Junior, que inclusive cuando uno ha escuchado en la prensa sectores que ha hablado del tema de la paralización de la economía por el tema de la ley, yo creo que a veces hay mensajes que quizá no es la manera de llevarlo, porque al final de cuentas tú dejas un mensaje a la economía que pareciera que todo es de aquello, cuando realmente sabemos que
esta economía tiene ¿verdad? Un índice elevado de productividad real. Evidentemente, como en toda economía, estos temas no se escapan. Y yo creo que de lo que la ley prevé y lo que la ley trata de llevar a cabo es el tema de los diseños de prevención para que actos que tienen que ver con estos asuntos no se perfeccionen. Sin embargo, yo no sé cómo, aunque creo que cae dentro del ámbito de la DGI, pero tú sabes que aquí hay negocios que manejan dinero en efectivo en cantidades industriales y que son la más expuesta a que este tipo de actividad ilícita, no solo narcotráfico, sino corrupción, ingresen sus recursos a ese tipo de negocios. Fíjate, realmente es así. Cuando tú miras algunos sectores, sobre todo sectores de diversión, que manejan altos niveles de informalidad. Y alimentación. Y alimentación. Fíjate que ahí quedó, por ejemplo, el tema agrícola quedó abierto. Y juegos de azar. Bueno, los juegos de azar están la diversión. El juego de azar per se. Ese tiene una categoría como juego de azar. Sí, ya ese está regulado. Fíjate, ya lo que tiene que ver con la banca de apuestas, los casinos, toda esa estructura está regulada. Y por ahí, por lo menos ya diríamos que hay una especie de alineamiento. Yo creo que, y fíjate que a raíz de toda la preocupación, el mismo reglamento 408 flexibilizó, Junior, porque recuérdate que los registradores, por ejemplo, tenían paralizados todos los contratos que se habían perfeccionado anterior a junio, y lo tenían paralizado, y el reglamento tuvo que dar unas pautas para que se liberara ese procedimiento, se flexibilizara. Yo creo, si nos fijamos en las normas sectoriales que la DGI emitió la semana pasada, vemos que por lo menos está habiendo entendimiento en la normativa. Fíjate, por ejemplo, uno de los temas que a nosotros nos preocupaba era el tema de la designación de los oficiales de cumplimiento, que cada sujeto obligado, por ejemplo, como es el caso de los contadores, los abogados, los notarios, que realicen operaciones puntuales de acuerdo a lo que la ley establece, como son los actos que tienen que ver con modificaciones societarias, que dicho sea de paso, Junior, aquí casi todos los profesionales, por ejemplo, jurídicos, casi todos constituyen empresas. Y yo escucho profesionales que dicen, no, yo no soy sujeto obligado. Y cuando tú le preguntas las actividades que realizan, alguna de ellas entonces sí lo enmarca dentro de lo que es la categoría de sujeto obligado. Entonces, el tema no es solamente la Constitución, es todo el seguimiento, modificación a capital, las inversiones que pueda manejar el abogado a través de la empresa. Así es. Su recomendación, su asesoría. Así es. Es que también, Junior, intervienen otras instituciones, porque también interviene ahí la Cámara de Comercio, que también tiene una implicación directa en lo que es el comercio en la República Dominicana. Mira que por eso, tú sabes, Junior, que hay gente, y es interesante, Giovanni, esa acotación, porque hay, por ejemplo, personas que tú lo oyes decir que esa ley no va a funcionar, y si evaluamos la estructura que han establecido para que funcione, por ejemplo, fíjate en una constitución, en algún momento, por ejemplo, tú tienes que utilizar, por ejemplo, un notario, o una modificación que tiene que hacer un contrato de cesión de acciones. Si el notario está claro con la ley, lo primero es que le va a pedir al abogado que le está solicitando el servicio que le mande ese expediente con una debida diligencia de los vendedores y los compradores de esas acciones. O sea, ya tanto el abogado como el notario están cruzados, pero cuando va a registrar ese acto, la Cámara entonces te dice, déjame ver, o sea, por cumplimiento, aunque ella no quedó tácitamente, pero dice los registradores. Pero tienen información, aunque no actúe, pero reposa la información. Así es. Entonces, evidentemente por algún lado. Pero creo que cuando hablan de los registradores, no menciona taxativamente a la Cámara de Cuentas. Aunque sí en algún momento a la Cámara de Comercio y Producción, pero creo que sí se refiere con manera muy meridiana a los registradores civiles, a los registros de títulos, que creo que lo menciona por su nombre, si mal no recuerdo. Así es. Por lo que no se puede inferir entonces que ella está incluida. Pudiera inferirse que está excluida.
Así es. Por eso, pero hay un detalle más. Cuando ese acto llega a la Dirección General de Impuestos Internos, o sea, fíjate todos los escalones, en algún momento, alguno de los actores tendrá que decir, yo voy a cumplir con la ley, y hasta ahí entonces el proceso vuelve atrás. Y lo para. Lo para. Yo creo, fíjate, como está estructurada, definitivamente no tiene manera de que no se cumpla. O sea, por la ruta que lleva de los actores. Fíjate, por ejemplo, en el caso de los contadores, por ejemplo, que también cuando en una modificación, por ejemplo, societaria, fíjate que hay una solicitud de un balance especial. Cuando el contador vaya a trabajar ese tipo de encargo, si está claro, por lo menos él deberá de observarlo. Y fíjate que yo oigo contadores que dicen, no, yo no hago ninguna de las actividades, mi servicio no tengo contemplado, pero hay que ver hasta dónde la ley te alcanza. Pero, ¿y hasta dónde llega la responsabilidad en el aspecto de la debida diligencia? Llega un cliente a mi oficina, Basilio, que quiere comprar un apartamento que cuesta 5 millones de pesos. Yo lo recibo, me auxilio de mi amigo Basilio para que me ayude a hacer la debida diligencia, esa expertise forense, financiero, para determinar si la procedencia de ese dinero es buena o es mala, porque en definitiva ese es el meollo del asunto. Resulta que el sujeto, la información que te suministra, es una información certera, no. Ese dinero, esos 5 millones yo lo tengo porque vendí un apartamento o una finca por 4.8, tenía 200,000 pesos en efectivo en el banco que fui acumulando y con eso estoy comprando. Eso es lo que él te dice. Sí. Resulta que no es así. ¿Cómo tú tienes las herramientas para determinar que esa información que te suministró el comprador no eran reales? Fíjate, la ley, bueno, la norma sectorial habla de lo que son los clientes recurrentes y los no recurrentes. Y yo creo que habla de que no es recurrente cuando es una sola operación. Cuando tú tienes un cliente que de alguna manera transa contigo, fíjate que ya tú tienes un entorno evaluado de ese cliente. Como sujeto obligado, ¿qué es lo que corresponde? En principio, hacer una debida diligencia simplificada. Porque el individuo no te... ¿Hasta dónde llega esa? ¿Hasta las informaciones que te suministra? Diríamos que es una información muy básica. Si tú tienes alguna inquietud, pues corrobora. ¿Alguna cuenta bancaria? ¿Algún cliente de referencia? Exactamente. Cosas sencillas. Hace un pequeño... cumple con esa matriz. Ahora, es un cliente, como eso a veces que le llegan a uno, cliente nuevo, que te lo refiere a alguien. Entonces ahí, dependiendo de la transacción y del tipo de operación que se vaya a realizar, entonces aplicamos una debida diligencia ampliada, que no es más que pedir fuente de información que le pueda dar tranquilidad ¿verdad? Al que está prestando el servicio, de que esos fondos no vienen de actividades ilícitas. Hay una pregunta, hay una pregunta que la tengo ahí en la recámara y yo creo que es pertinente porque pudiera haber una persona que es lícitamente creíble, la conocen en su entorno, es un ganadero, un hacendado, pero son de estas personas que no son muy dados a tener una cuenta bancaria y tiene que tener su dinero en una bóveda o guardado bajo el colchón, es suficiente. Y él va y dice, voy a comprar un carro que vale 4 millones de pesos y voy con mi maleta o mi bulto o mi alforja con el dinero y me lo llevo. Y llego, me voy a llevar ese carro. ¿Qué hacemos con esa persona? Fíjate, que en principio es legalmente porque su dinero bien ganado, de una fuente ilícita, en principio. Ahí hay dos cosas. Lo primero es que siempre y cuando estemos dentro del umbral de los $15,000 como operación en efectivo. Es el tope máximo en efectivo. Sí, máximo en efectivo. Efectivo, exacto. Que inclusive no genera obligación, menos de ahí no genera obligación de hacer un reporte en efectivo, el RT. Pero si ese cliente a ti te genera alguna duda de que esos recursos pudieran venir de una actividad, o sea, tú deberías de hacer un procedimiento mucho más a fondo. Porque, por ejemplo, hay clientes que tú conoces sus actividades, que tú sabes más o menos cómo transan,
y tú pudieras simplemente aplicar este proceso básico, pero cuando se trata, por ejemplo, dentro de discusiones que se generaron en torno al tema del efectivo, los dealers planteaban, por ejemplo, que habían personas de hacendados de algún punto del país, y venían y transaban con ellos en efectivo, y evidentemente se evidencia que son gente que producen, que venden, pero hay un tema, o sea, cuando esos umbrales ya están, cuando se rompe el umbral, entonces ya hay una incertidumbre que la ley entonces no permite la transacción por encima del umbral. Sería de mala fe pensar en que las autoridades, en función de esta normativa que no es de fabricación casera, sino que es importada, quieren convertir a determinados sectores del aparato productivo nacional en agentes de información, en una especie de DNI nacional. ¿Por qué? Porque efectivamente se supone que ese nivel de información, prima facie, quien debe tenerlo es la unidad de análisis financiero, y además, ¿para qué están los órganos de inteligencia del Estado? Ahora yo quiero irme un poquito más allá. ¿Por qué? ¿Qué es lo que pasa? Aquí, dice la gente, todo el mundo sabe quién está metido en cosas raras y quién no. Y el DNI le envía un reporte diario al presidente de la República, a la Procuraduría, de actividades extrañas, porque también recibe notificaciones de los bancos vía la superintendencia de bancos. ¿Qué hacen con esas informaciones? Fíjate, es bueno orientar al público, a este público televidente. Fíjate que las informaciones solamente deben de remitirse a la unidad de análisis financiero. O sea, y inclusive la Dirección de Impuestos Internos está dando instrucciones, o sea, aclarando en los eventos que hace de este tema, de que la remisión de información debe de ser remitida solamente a la unidad de análisis financiero. Y esto por una razón muy sencilla. Este órgano tiene una estructura, y hay que reconocerlo, Junior. Nosotros nos hemos reunido varias veces para tratar temas con respecto a algunos puntos que teníamos de duda. Y esta estructura se ha renovado con un personal muy capacitado y con una estructura de confidencialidad y de preparación tecnológica para cumplir con el mandato de la ley al más mínimo de los riesgos, por no decir sin ningún riesgo. Yo decía, Basilio, que esta ley puede ser importante si no se prostituye, si no se utiliza como un mecanismo de persecución a lo contrario, porque eso puede ocurrir, dadas las implicaciones que tiene esta ley, no solo para los sujetos obligados, sino para personas que de buena fe te sirven en algún momento de testaferro, digámoslo así, pensando que tu dinero es de procedencia lícita y resulta que no. Entonces, tu amigo que no sabe lo que tú haces, porque no necesariamente hay que saberlo, se mete en un lío sin darse cuenta. Entonces, es una situación complicada, pero ojalá que en definitiva la ley pueda ser ejecutada con una base y criterio técnico y jurídico, y no con un criterio político, porque haría mucho daño. Sería una perversión de los actores del Estado, cualquiera que sean, porque sería un daño al país. Fíjate que la gran preocupación del gobierno era salir mal parado, muy mal parado, porque de hecho no nos va a ir bien. O sea, recuérdense que si vemos la efectividad de esta ley, lo único que ha habido ha sido un impulso de junio para acá, porque tenemos alrededor de 15 años con una ley, la ley anterior, que la dejamos, diríamos, el único sector que la estaba cumpliendo el sector financiero. Entonces, sería un gran daño al país, porque no se trata de sectores ni siquiera, porque cuando salgan los resultados de la evaluación, no va a decir que el sector construcción, el sector de los profesionales, es el país. Entonces yo creo que esa observación, Junior, que tú haces es muy importante, de que los actores entiendan que la responsabilidad que tienen es mucho mayor a los intereses particulares. Junior, creo que es excelente las acotaciones que hace nuestro amigo Basilio Sánchez, en un momento en que, si se quiere, pudiera haber algún tipo de persecución, aunque no lo hay, pero algunos sectores pudieran creer que hay una persecución contra ellos, pero yo sé que no. Lo que se está buscando es que la ley sea igual para todos en materia impositiva y en aclarar de dónde son los recursos, de dónde provienen los mismos.
Junior, finalmente quizá orientar al público televidente de que estén atentos a la ley que cursa en el Congreso de sincerización patrimonial, que es un apéndice justamente de esta ley para corregir cualquier, diríamos... Es una amnistía en lenguaje común. Una amnistía, pero fíjate que aquí en nuestro país hay figuras que tienen patrimonio, diríamos, importante, sin embargo no lo han declarado a nivel de impuestos, por ejemplo, y a raíz ya de la entrada, diríamos, en vigencia de esta ley y sus normas, pues pudiera ser un riesgo para aquellas personas que pudieran tener algún patrimonio que no lo hayan declarado. Basilio, y esa ley de sincerización de patrimonio va a incluir a esa persona que rumó el público y que la justicia ha descargado por insuficiencia de prueba para que transparente su patrimonio. Tú estás pidiendo mucho. Fíjate que una discusión que se ha armado con ese tema es que excluía en principio a todas las figuras, por ejemplo, que están ahora mismo, que tienen posición en el Estado. Hay una discusión, inclusive hay quienes han dicho que pudiera ser declarada inconstitucional por ser excluyente, porque acuérdate que en principio es una ley a los ciudadanos. Es un tema que ahí yo se lo dejo a los abogados, Junior, a ustedes. Yo le dejo a ustedes esa parte, porque de verdad que es un tema que ahí no me meto por mi incompetencia legal, pero ha habido esa discusión, e inclusive ha tenido un gran tiempo debatiéndose esa parte. Habría que ver finalmente cuál va a ser la conclusión. Basilio, muy interesante para mucha gente. Muy interesante, Basilio, pero creo que ya tenemos... Es la salvación para mucha gente. Tenemos que despedir tu participación en este espacio, agradecer que haya aceptado la invitación nueva vez y que esté con nosotros aquí. Saca tu clavo, Giovanni. Conversamos con Basilio Sánchez, auditor, contador, experto, analista financiero. Con él hablamos de importantes temas. Vamos a la pausa y en breve volvemos con más contenido en este su espacio Cerrando la Noche.